problemas agregados, ¿no es cierto?, macro, que implican un aumento del desempleo, gente que no puede salir a trabajar aunque quiera y pudiera trabajar, ¿no es cierto?, trabajadores independientes que pierden su empleo, empresas que tienen problemas y que empiezan a despedir, ¿no es cierto?, y algunas que van a tener que cerrar, que también generan muchos problemas. Y por otra parte, también el mercado del trabajo está cambiando, va a cambiar de manera muy importante en términos de sus demandas, de las necesidades que va a tener, y por lo tanto vamos a tratar de cubrir con un grupo de grandes expertas este tema. Para efectos prácticos, les pido que por favor sus preguntas las pongan en el Q&A, porque después de que hablen vamos a entrar en una conversación. Tenemos a Jimena Clark, Carla Fuenzalía y Lorena Flores acompañándonos hoy día para abordar este tema. Y para comenzar, partiremos por Jimena Clark. Ella es ingeniero comercial de la Universidad de Concepción y tiene un máster en economía de Georgetown y de la Universidad de Boston. Actualmente trabaja en la FEN y como directora ejecutiva del decanato. Ha tenido muchos cargos en políticas públicas y muy asociada también a temas de datos. Tal vez antes de unirse a nosotros en la FEN era directora del INE, ¿no es cierto?, donde tuvo, entre los otros desafíos, la realización del Censo de Población y Vivienda y todos los temas institucionales que hemos visto durante mucho tiempo de fortalecimiento que necesita el INE. Ha sido además profesora en varias universidades, consultora, investigadora, así que para nosotros es un placer tenerla a ella que inicie esta discusión con su presentación. ¿No es cierto, Jimena? Muchas gracias por estar con nosotros. Adelante. Hola, buenas tardes a todas y a todas. Voy a partir compartiendo. Aquí estamos. Ok. Voy a hacer una presentación que parta por una pequeña mención a indicadores del mercado laboral, con una descripción, y luego dejar planteados ciertos desafíos realmente, ¿no? Entonces, partiendo por lo primero, acá. Primera pregunta, ¿no? ¿Qué nos dicen hoy día las estadísticas del mercado laboral? Y aquí, dado que tú justo mencionaste el censo, parto por decir, nosotros hoy día somos una población estimada de casi 19,5 millones de personas, de las cuales quienes estamos en edad de trabajar ascendemos a 15,7 millones, ¿no? En esa categoría, uno luego hace la separación entre ocupados, desocupados, y ambos componen lo que es la fuerza de trabajo. Aquí están los números del último trimestre a nivel país, dados por el INE justamente, y una categoría bien especial de la cual no siempre se habla mucho, pero que son los inactivos, ¿no? Y que hoy día sí estamos hablando más. Para entender bien estos números, uno puede mirar cómo estábamos hace un año atrás. Y en términos de ocupados, por ejemplo, lo primero que destaca, y bastante, es que hoy día estamos con una ocupación equivalente a 1.800.000 ocupados menos, ¿no? La desocupación, que solía estar entre 600.000, 700.000, hoy día está llegando a cifras de 1 millón. Y por otra parte, los inactivos, que también era un número un poco más bajo de 6 millones, hoy día aumentó considerablemente. Entonces, de la sola mirada de estas cifras, uno desde ya se da cuenta, y es lo que se ha estado levantando, que ha habido una fuerte transición desde la fuerza de trabajo hacia la inactividad, ¿no? Este es un tema que uno puede discutir bastante sus razones. Evidentemente hemos tenido todo lo que ha sido la cuarentena y la imposibilidad para muchas personas de salir a trabajar y a buscar trabajo además, ¿no? Pero esto ya nos da un primer panorama, y si uno mira los indicadores tradicionales, tenemos hoy día una tasa de desocupación algo superior al 12%, que es muy grande comparado con lo que teníamos hace un año atrás, ¿no? Estos son aumentos que no se habían dado prácticamente casi nunca, y como complemento a la tasa de desocupación, lo que hemos visto y que es muy grave además es que la tasa de participación y la tasa de ocupación se han derrumbado, por decirlo de alguna manera, han tenido caídas de más de 10 puntos porcentuales, lo cual da cuenta de la complejidad que hoy día estamos viviendo en el mercado laboral. Por supuesto, uno de ahí puede entrar a separar, por ejemplo, en términos de participación y mirar algo, lo más básico, cómo estamos hombres versus mujeres, ¿no? Y acá nuestro mercado laboral se caracteriza por una participación de mujeres
que tradicionalmente ha sido muy baja, ¿no? Comparado con la SD somos los de menor participación, comparado también con la región somos los de menor participación, y hoy día lo que hemos visto es un derrumbe. Estábamos en torno al 52-3% y hoy día estamos en 42%, lo mismo los hombres. Pero dado que las mujeres tenían una mayor brecha de participación, esto es bastante más grave para las mujeres y uno puede hacer un análisis similar también para la ocupación, ¿no? Entonces aquí una primera señal es fuerte transición a la inactividad y un fuerte impacto sobre todo para las mujeres. Pero no basta ahora con mirar solo estos indicadores. Nosotros tenemos que la OIT tiene todo un lineamiento de cómo ir abriendo estas categorías. Y por ejemplo, cuando uno mira a los ocupados, hay una figura que es el ocupado ausente, que es algo que hoy día se está hablando, pero es una figura que siempre ha existido, ¿no? El ocupado ausente es alguien que tiene vínculo efectivo con empleador, digamos, o con trabajo, una ocupación, recibe algún sueldo y se supone que prontamente va a volver a trabajar. Tradicionalmente, esta subcategoría representa en torno al 7-8% del total de ocupación. Estamos hablando aquí de 500.000, 600.000 personas. ¿Qué es lo que ha pasado hoy día? Lo que tenemos nosotros es que esta categoría también se ha disparado. Tenemos hoy día una participación de un poco más de 18% y más de 1 millón de personas. Y en esta categoría justamente es donde están todos los trabajadores que se han ido acogiendo a la Ley de Protección del Empleo. Hace un par de semanas, cuando salieron estas cifras, estábamos en 700.000 personas acogidas a la ley, hoy día ya vamos en 722. Entonces uno también podría empezar a hacer simulaciones y preguntarse qué hubiese pasado con nuestra tasa oficial de desempleo si es que no hubiese existido esta ley, ¿no? Más allá de que puede cuestionar una serie de temas más técnicos, pero si uno hace ese ejercicio en donde no hubiese existido esta posibilidad de mantener el vínculo laboral, que es algo muy importante, uno puede suponer que una fracción se habría ido a la desocupación y otra a la inactividad, ¿no? Si todos hubiesen ido a la desocupación, ya no estaríamos hablando de tasas cercanas al 12%, sino más bien al 20%, ¿no? Son ejercicios que se hacen, obviamente uno no sabe la verdad de lo que hubiese ocurrido, pero más o menos ayudan a evaluar impacto. Ahora, también existe otro conjunto de indicadores de los cuales pocas veces se habla, y es bueno empezar a indagar bastante más en cómo se describe el mercado, que son los indicadores de subutilización. Siguiendo con la ocupación, uno puede mirar ahora cómo esta está compuesta en términos de jornadas, ¿no? Tenemos el tiempo parcial, que equivale a trabajar hasta 30 horas, y el resto de la jornada, ¿ya? Y cuando uno trabaja part-time, digamos, esto lo puede hacer en forma voluntaria o involuntaria. Entonces, cuando uno mira estas subcategorías, uno puede sacar indicadores de subutilización. Por ejemplo, hay uno que combina desocupación con tiempo parcial involuntario, y con una figura de los inactivos que se llama iniciadores, ¿no? Estas son personas que puede que no estén buscando o no estén disponibles hoy, pero son personas que van a entrar prontamente a trabajar. Entonces, cuando uno suma las tres categorías con iniciadores disponibles, saca esta primera tasa de desocupación, que combina desocupación, mejor dicho, con tiempo parcial involuntario, y las cifras aumentan ahora a un 19%. Esto no reemplaza la tasa oficial de desocupación, lo que hace es que la complementa para entender bien el mercado del trabajo. Y ahora si nos vamos a mirar a los inactivos, que son estos 7,5 millones de personas, uno siempre aquí tiene una categoría que son los inactivos habituales. Son personas que ya están saliendo, digamos, terminando su vida laboral, en ocasiones ya jubilados, o personas que por alguna razón no están buscando, no están disponibles, a veces son razones médicas, por ejemplo, pero están absolutamente fuera de la fuerza de trabajo y sin intención de entrar a esto, ¿no? Esta cifra es importante dentro de toda la categoría de inactivos y solía estar en torno al 85%, hoy día está en una participación un poco menor. Y la razón es que esta otra figura, el inactivo potencialmente activo, que son personas que están disponibles para trabajar, a veces no han buscado, pero están disponibles, o están buscando, pero no están disponibles, ¿no? En todo caso, los primeros son los más relevantes. Son estos los que han explotado, digamos, por alguna forma, y acuérdense cuando hablábamos de la transición de la ocupación hacia la inactividad,
es hacia este grupo es donde han llegado principalmente, ¿no? Este es un grupo que ha aumentado de casi 600.000 que solían ser a 2 millones hoy día. Cuando combinamos estas tres cajitas rojas, por decirlo de alguna forma, lo que uno hace es encontrar otro indicador de subutilización que lo que apunta es a evaluar aquellas personas que tienen algún vínculo con el mercado laboral, ¿no? Ya sea que están activamente desempleados, trabajando menos de lo que quisieran o potencialmente podrían entrar a la fuerza de trabajo. Y las cifras acá nos llevan ahora a niveles en torno al 30%. O sea, entonces es una subutilización muy grande de nuestra fuerza de trabajo, evidentemente por todo el contexto que se está viviendo. Si uno separa, y aquí solo voy a mostrar la última cifra, nuevamente vemos que en el caso de las mujeres estos indicadores son más complejos y que dan cuenta de una mayor brecha de participación, de acceso y todo a las mujeres en lo que es el mercado del trabajo. Esto entonces nos lleva a un par de reflexiones, ¿no? Hoy día estamos enfrentando el desafío de la reactivación y la pregunta es cuánto de esto o cómo se va a traducir esto para las mujeres en el mercado laboral. Ya di cuenta de que estamos con brechas en participación, en ocupación. Algo que es bien interesante de notar es que las mujeres suelen transitar de la ocupación a la inactividad o viceversa, ¿ya? Y no pasan necesariamente por la figura de desocupada, ¿no? Entonces, ahí hay que tomar en cuenta eso. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es algo que es más complejo de abordar, que tiene que ver con la distribución de las tareas en el hogar, ¿no? Existe algo que se llama trabajo no remunerado, que lo suelen medir las encuestas de uso de tiempo, que incluye todo ese trabajo que se hace en labores domésticas, en cuidados de, por ejemplo, niños pequeños, personas adultas, y que cuando uno estima los tiempos que se destinan a eso, las mujeres se llevan buenísima parte del peso de ese tipo de trabajo, ¿no? Y aquí hay cosas culturales y de otro tipo, entonces no es tan fácil de cambiar, pero es algo que hay que tomar en cuenta. Lo otro que se ha dado es que justamente aquellos sectores que han tenido una mayor construcción, tipo comercio, tipo actividades relacionadas a turismo, son aquellos sectores en donde la ocupación femenina tiene mayor presencia, ¿no? Y a su vez, aquellos sectores que suelen ser los protagonistas de la reactivación, tipo construcción, obras públicas en general, son actividades o sectores en donde la presencia masculina es la que sobresale. Eso nos lleva, o me lleva, mejor dicho, a decir que de alguna manera uno esperaría que una reactivación incluya algún tipo de enfoque de género, de manera de abordar estas brechas, de manera de cubrir el mayor impacto que han tenido las mujeres. Y en ese sentido, yo creo que no basta con subsidios al empleo, con bonos, si bien pueden ser muy útiles, ¿no? Pero si no van acompañados de una política nacional de cuidados que justamente aborda todo lo que se asocia al trabajo no remunerado, y le agrego que tenga además una bajada territorial que permita hacer una focalización muy, muy fina, ¿no? Para generar una reactivación adecuada, nos vamos a quedar corto con la reinserción de la mujer al mercado del trabajo. Acá también uno lo que normalmente ve es que hay una presencia mayor de las mujeres en emprendimientos, muchas veces de mayor tamaño, micro, pequeño, y ahí uno lo que esperaría es que todas las herramientas que ya existen se fortalezcan y sobre todo vayan acompañadas de una muy buena articulación de tres instituciones que hoy día se ocupan de estos temas, que son FOSI, Cercotec y Corfo, ¿no? Y aquí partimos por instituciones que cubren a población más vulnerable, cuyos emprendimientos a veces son más informales, pero que bien se puede transitar hacia una formalización de esas actividades. Y por último, siempre uno quiere ver de toda crisis algo positivo, ¿no? Entonces, hoy día realmente uno siente que esto puede ser una muy buena oportunidad para el teletrabajo. Pero teletrabajo no es llevar el mismo trabajo a la casa, ¿no? Y claramente aquí uno esperaría que hubiese algún tipo de normativa y cultura del trabajo que se empiece a instalar, que sea ad hoc como para consolidar este teletrabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena. Sin lugar a duda hay un punto de los tantos que dijiste que es bien importante destacar y es la evolución y las cifras de desempleo, como indicabas tú. Porque si bien hoy día nosotros tenemos un desempleo del 12,2%, el desempleo se mide como la gente que no encuentra trabajo dentro de los que quieren trabajar o están trabajando, que es la fuerza de trabajo.
Pero también, como indicaste tú, hubo una fuerte caída de la gente de trabajo. Y esto era lo que alguna vez escuché como la teoría del trabajador descorazonado, que hay gente que dice, ni siquiera salgo a trabajar porque no voy a encontrar trabajo. Si uno calculara la tasa de desempleo, este 12,2 que tenemos hoy día, pero con la fuerza de trabajo de un año atrás, es decir, que estuviera el mismo, la fuerza de trabajo normalmente crece un 1%, un 1,5% por año, si uno dijera tuviéramos la misma gente interesada en trabajar, dados los ocupados que tenemos hoy día, los desocupados serían el resto de la fuerza de trabajo, ¿no es cierto? Y en ese caso la tasa de desempleo hoy día sería 23%. O sea, normalizando por la fuerza de trabajo, hay otra manera de medirlo, la tasa de empleo, ¿no es cierto?, que ha caído de 58 a 45. O sea, el tema del empleo, obviamente, la cifra de desempleo que estamos acostumbrados a mirar, subestima lo que realmente está pasando en el mercado del trabajo, ¿no es cierto?, con esta pérdida de 1,8 millones de empleo y que obviamente está asociado en gran parte también a una política pública asociada más a la salud que obviamente a la creación de empleo en esta parte de la pandemia y de las cifras que hemos visto. ¿No es cierto? Entonces, para continuar, porque vamos a dejar a Lorena Flores, ¿no es cierto? Lorena Flores es la directora ejecutiva del Centro de Microdatos de nuestra facultad, del Departamento de Economía, que es donde obviamente nosotros uno de sus labores emblemáticas, ¿no es cierto?, es producir las cifras de desempleo del Gran Santiago y Lorena es quien dirige el centro, dicho centro, ¿no es cierto? Ella es ingeniera comercial de la Universidad de Chile y tiene un máster en estudio del desarrollo de la Universidad de New South Wales en Sydney. Ha tenido también una destacada participación en muchas otras agencias, ¿no es cierto? La Agencia de Calidad de Educación, estuvo en el Ministerio del Trabajo a cargo del Departamento de Estudios Laborales, ¿no es cierto? Y tiene, por lo tanto, ha estado bastante ligada a los temas de empleo, ¿no es cierto? Tanto los temas de empleo propiamente tal, como lo que tiene que ver con sus mediciones. Así que un gusto dejar con ustedes a Lorena Flores. Hola, buenas tardes y gracias por la invitación. Les voy a compartir la presentación. Básicamente voy a hablar de las cifras que encontramos en la última medición de la encuesta de ocupación y desocupación, que es del Gran Santiago, que es lo que toma cierto el Centro de Microdatos de la Facultad de Economía y Negocios. Esta es una encuesta que tiene una historia de 64 años y por eso es relevante de utilizar, ¿cierto? Porque podemos hacer comparaciones de más larga data. Y el Gran Santiago incluye a 6,9 millones de personas, son 34 comunas, y en este caso tuvimos una muestra de 1.867 hogares, ¿ya? Lo que significa 5.857 personas. Estamos haciendo en este momento la encuesta de manera telefónica, por razones obvias, ¿cierto?, producto de la pandemia, y lo hicimos así en junio y también en marzo. ¿Qué encontramos entonces en la medición de junio? Vemos que la cifra de la tasa de desempleo llega a un 14,1%. Esta cifra, si bien es superior, ¿cierto?, a junio del 2019, en 5,7 puntos porcentuales, es menor a lo que vimos en marzo. Y aquí es cuando viene todo el análisis de lo que ya habló Jimena y también, ¿cierto?, habló acá. ¿Qué está ocurriendo detrás de esta cifra? Si bien están cayendo los desocupados en relación a marzo, sin embargo están aumentando respecto a 12 meses, que es junio del 2019, y este aumento llega al 47,6% en estos 12 meses. Por su parte, los ocupados están cayendo con fuerza y siguen cayendo, como pueden ver, de marzo a junio, y tenemos una pérdida de ocupados del 16,9% en 12 meses.
En resumidas, esto quiere decir que la tasa de desempleo, ¿cierto?, se está explicando porque la fuerza de trabajo está perdiendo 11,4% en 12 meses, empujada por la caída de los ocupados, ¿ya? Y como bien se explicaba antes, la fuerza de trabajo tiene que ver con los ocupados y también aquellos que están buscando empleo, que son los que ponen cierto un poco de presión sobre esta tasa. Pero hoy día la fuerza de trabajo se está viendo tan reducida que esta tasa está perdiendo, ¿cierto?, el impacto en términos de indicador del mercado laboral, ¿ya? Y como podemos ver aquí, los inactivos son los que están aumentando fuertemente, en este caso en un 27,5% en 12 meses. Si miramos esto en relación a la distribución, ¿cierto?, de la población en edad de trabajar, podemos ver que los verdes que ustedes ven abajo son los ocupados y por lo tanto estos se están perdiendo, ¿cierto?, trabajo, pero hay un cierto movimiento hacia el desempleo, pero también y fuertemente hacia el inactivo, que son las barras, digamos, de color azul. Entonces, a diferencia de otras crisis, aquí hay en mayor medida un traspaso justamente hacia los inactivos sin necesariamente pasar por el desempleo. Y si miramos esto en las mujeres, podemos ver que, por ejemplo, en junio del 2020, las ocupadas tienen 8 puntos porcentuales menos en términos, ¿cierto?, de la población en edad de trabajar que lo que había en junio del 2019. Pero de estos 8 puntos porcentuales, 7,6 se van a inactivos y solo 0,4 son absorbidos, ¿cierto?, por mujeres que siguen buscando empleo y por lo tanto se declaran desempleadas. Entonces aquí vemos de nuevo este desequilibrio que salen los ocupadas, pero pasan de inmediato, ¿cierto?, a la inactividad y no necesariamente a buscar empleo y por lo tanto a ser desocupadas. En el caso de los hombres, también se da este traspaso importante, ¿cierto?, a los inactivos, pero podemos ver que del 14,3 puntos porcentuales de caída respecto a junio en relación a la PET, 10 puntos porcentuales se van hacia los inactivos y 4 se van hacia los desocupados. Entonces podemos ver un poco más este aumento donde los hombres insisten, ¿cierto?, en buscar empleo y todavía hacen algún esfuerzo por entrar al mercado laboral. Eso mismo produce entonces que yo tenga tasas de desempleo distintas por sexo y podemos ver ahora que las mujeres presentan una tasa inferior que los hombres, ellas están en 16,6%, mientras que los hombres están en 15,8%, justamente porque ellos ponen más presión sobre este indicador versus las mujeres que se quedan mucho más, ¿cierto?, en la inactividad. Si miramos las tasas de participación y complementando un poco lo que dice Jimena, estas han caído efectivamente de manera importante, hemos perdido 8,8 puntos porcentuales respecto a junio del 2019 y sigue cayendo un poquito más respecto a lo de marzo, estamos en un nivel del 54,3%. Si miramos ahora la tasa de participación para los hombres, en el año ellos han perdido 10 puntos porcentuales, mientras que las mujeres 7,6. Y además llama la atención que los hombres de esta caída anual hay una parte importante que fue en el último trimestre. O sea, observamos de marzo a junio que ellos en junio están perdiendo participación laboral más que las mujeres en ese sentido. Y si esto lo miramos, ¿cierto?, a niveles más históricos, aquí las series del 2000 en adelante, los hombres en realidad no habían mostrado cifras de participación de los niveles que estamos hoy día. Las mujeres, en cambio, estamos llegando a cifras del 2004, que se presentaban en el 2004. ¿Ya? De todas formas sigue siendo preocupante lo de las mujeres, porque sabemos que es más difícil de revertir. El esfuerzo que se hizo del 2004 a la fecha ha sido de varios gobiernos y de muchas políticas públicas para poder aumentar esta tasa de participación. Si miramos ahora la tasa de ocupación, esta ha perdido 11,1 puntos porcentuales respecto a 12 meses. Estamos a un nivel de 46,7% y también son niveles, ¿cierto?, históricos que no se veían antes.
Y aquí los hombres han perdido en el año 14,3 puntos porcentuales, mientras que las mujeres han perdido 8. ¿Ya? Y también se puede observar que en el trimestre ellos aumentan en 3,3 puntos porcentuales, perdiendo, digamos, esa ocupación versus las mujeres que vuelven, ¿cierto?, tienen ahí un poquito de un aumento leve en la tasa de ocupación. Sin embargo, ya pueden ver que las mujeres llegan a niveles del 39,8% de tasa de ocupación, lo que es preocupante por lo bajo, ¿cierto?, de esa cifra. Y si lo miramos a niveles históricos, los hombres nuevamente presentan caídas, ¿cierto?, que no se habían visto desde el 2000 a la fecha, y las mujeres volvemos a estar a niveles del 2003-2004, entonces un retroceso de al menos 16 años en la tasa de ocupación. Bueno, dado que la tasa de desempleo, como vimos, no es un indicador que está sirviendo para tomarle la temperatura al mercado laboral, uno siempre, ¿cierto?, mira también la caída de los ocupados. La caída de los ocupados fue, como les conté yo, 16,9% en 12 meses. Y dado que esta encuesta tiene la gracia de tener la comparabilidad de 64 años, nos movimos hacia atrás buscando cuándo habíamos tenido una caída similar y encontramos que justamente en junio del 82 tuvimos una caída del 16,1%. Entonces, aquí lo importante es mirar un poco la magnitud de lo que estamos viviendo y que pese a que la tasa no nos está entregando, ¿cierto?, toda la información, sí podemos saber que la destrucción de empleos es importante y es gravísima para lo que estamos viviendo con esta pandemia. Y cuando miramos por sectores podemos ver que la construcción es una de las que se desploma, llegando, ¿cierto?, a una baja de 47,7% de los ocupados. Por su parte, las actividades productoras de servicio todas también pierden ocupados, comercio pierde un 15,8%, servicios comunales y sociales un 10,8%, y los servicios personales y de hogares un 43,2%. ¿Ya? En este están básicamente las trabajadoras de casa particular. Si miramos el crecimiento de los asalariados, aquí también podemos observar cómo caen, ¿cierto?, los ocupados, y esta llega a una pérdida del 15,9% en 12 meses. Cuando caen los asalariados, normalmente uno se pone a mirar qué ha pasado entonces con los trabajadores de cuenta propia. Sin embargo, en este caso, los trabajadores de cuenta propia o los independientes, que en este caso son tanto los trabajadores de cuenta propia como los empleadores, también han presentado una caída importante de 21% en 12 meses. ¿Ya? Y esto, no estamos observando aquí una fuga necesariamente de asalariados a independientes, porque en ninguno de los dos, digamos, roles se puede básicamente trabajar o, ¿cierto?, salir a buscar un empleo. Ahora, tomando aquellos que no buscaron empleo, nosotros preguntamos si tenía ciertos deseos de trabajar, que tiene que ver un poco con lo que explicaba Jimena antes, aquellos que son inactivos, pero que están haciendo algo, ¿cierto?, o quieren, digamos, están disponibles para trabajar. Y en este caso, encontramos que hay algunos que nos dicen que en realidad no buscó empleo producto de la pandemia, a pesar de que sí tenía deseos de trabajar y por lo tanto está disponible. Estos son 400.000 personas. Si nosotros tomamos estas 400.000 personas y las agregamos, ¿cierto?, a la tasa de participación primero, podemos llegar a una tasa de participación del orden del 61,3%, que es bastante similar a lo que uno puede ver en junio del 2019. Y para el caso de las mujeres, llegaríamos a niveles que son muy similares, como pueden ver ustedes, casi ninguna diferencia con la medición de junio. Ahora, si agregamos estas 400.000 personas a una tasa de desempleo, llegamos a esta tasa de desempleo de 23,9%, que son todos aquellos, ¿cierto?, que están disponibles para trabajar, pero que no pueden hacerlo y no pueden salir a buscar empleo porque la pandemia no se los ha permitido. Llama la atención, sí, la medición de marzo, porque como ustedes pueden ver, la medición de junio es muy similar. Esta tasa de desempleo, considerando esta fuerza de trabajo potencial,
Sin embargo, en marzo las mujeres tenían levemente una mayor tasa de desempleo que los hombres. Miramos también los inactivos temporales, que son, ¿cierto?, los ocupados ausentes que mencionó Jimena, y estos normalmente son una cifra baja porque básicamente son los que uno considera que están o con licencia médica o con vacaciones o en una capacitación o permiso administrativo. Entonces se imaginarán que normalmente esta cifra se mantiene baja. Sin embargo, hoy día esa cifra llega al 30,4%, o sea, 30,4% de los ocupados que tenemos hoy día están trabajando básicamente 0 horas. ¿Ya? Y aquí también podemos ver que en marzo este efecto era distinto entre hombres y mujeres. Las mujeres teníamos 23,4% de ellas trabajando 0 horas y los hombres un 17%. Esta brecha nuevamente se acorta o se anula definitivamente en la medición de junio. El subempleo, como bien había explicado ya Jimena, tiene que ver también con aquellos que quisieran trabajar más horas pero no lo están haciendo. Cuando nosotros vamos a buscar las horas de trabajo y sacamos la mediana de ello, podemos ver que en realidad en junio, por ejemplo, las únicas que se han visto afectadas en una reducción de jornada laboral son las mujeres. Y en general están trabajando, 42 horas en el mes. Los hombres se mantienen con una jornada completa de 45 horas. ¿Qué pasa con los ocupados? Con los ingresos, perdón. Esta encuesta también pregunta por ingresos, y si nosotros miramos los ingresos, en 12 meses en los asalariados subieron 0,3%, mientras que los trabajadores por cuenta propia tuvieron una pérdida del 35,1%. En el caso de los trabajadores por cuenta propia, ¿cierto?, se da porque si ellos no trabajan, básicamente pierden su fuente de ingreso. Ahora, ¿qué pasa si no consideramos a estos ocupados ausentes? En este caso, los asalariados también suben los ingresos, llegando a una cifra del 9,9%. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, básicamente porque el mercado laboral, digamos, no tiene, por así decirlo, no tiene corazón, y lo primero que hace, ¿cierto?, es sacar a la parte menos calificada del mercado laboral, y por lo tanto los salarios de aquellos que tienen más años de educación, más capacitación, no es que suban, sino que en el promedio quedan solo esos, que son los salarios altos, y se va perdiendo, ¿cierto?, la capa inferior, por lo tanto, de la calificación de los trabajadores. Aquí quedan, por lo tanto, los profesionales, la jefatura, los ejecutivos, etc. Si hacemos lo mismo con los trabajadores de cuenta propia, también vemos que la disminución es menor, si no consideramos, ¿cierto?, a los que trabajan 0 horas, llegando al 11,9%. ¿Qué oportunidades se puede ver de esta crisis? Bueno, el teletrabajo. En marzo nosotros preguntamos por el teletrabajo y la cifra en total llegaba al 19%. En junio es 24,8%, pero porque tenemos menos ocupados. Entonces los ocupados que están quedando son, por supuesto, aquellos que pueden trabajar, ¿cierto? Y que están trabajando, muchos están trabajando de la casa y algunos están haciendo teletrabajo. ¿Qué pasa aquí? También llama la atención que sean más las mujeres que los hombres. Entonces, ¿cuál es la oportunidad? Primero, si el teletrabajo llegó para quedarse, pero hay que hacerlo bien. Si vamos a tener, más mujeres teletrabajando, eso se da por una condición de que quieren estar en la casa con sus hijos. Quizás los hombres prefieren, seguir trabajando de la oficina. ¿Se puede o no se puede teletrabajar y cuidar? Es muy complejo. ¿Cuáles van a ser las consecuencias que vamos a ver en salud mental? Y si esto es así, las mujeres se van a ver, por lo tanto, afectadas en mayor medida que la salud mental. Entonces, si el teletrabajo llegó para quedarse, creo que en este sentido la oportunidad es hacerlo bien, medir qué es lo que está ocurriendo, ¿cierto?, tanto en hombres y mujeres, y ver cómo se produce ese teletrabajo. Respecto a los desafíos, a pesar de que miramos que la tasa de participación laboral masculina ha caído, hay que recuperar lo avanzado en la tasa de participación laboral femenina.
¿Por qué? Porque sabemos que en lo masculino se van a abrir, ¿cierto? Se van a terminar las cuarentenas, se va a reactivar las obras públicas, por lo tanto la construcción, y es probable entonces que la participación laboral masculina aumente. La femenina nos ha costado 15, 14 años llegar a donde estamos, somos todavía uno de los países con menores tasas de participación laboral femenina y por lo tanto hay que recuperar lo que se avanzó, ¿cierto?, todo este tiempo. ¿Qué va a pasar si tenemos un retorno, ¿cierto?, sin vacunas y por lo tanto colegios, jardines infantiles y sala cuna van a estar cerradas? Eso significa que las mujeres es probable que sigan en esta inactividad. Tenemos que mirar alguna política pública que nos ayude, ¿cierto?, a tratar de solucionar ese problema. El equilibrio entre la vida laboral y lo doméstico. Eso yo creo que va a ser un desafío de la política pública, de lo que queda en este gobierno y de los siguientes, ¿ya? Y aquí hay algo muy importante. Normalmente cuando hablamos de esto, se termina conversando de que esto es necesario para la mujer. Si seguimos haciéndolo para la mujer, vamos a seguir con estos roles. Necesitamos que esta política de equilibrio entre lo laboral y lo doméstico sea tanto para hombres como para mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena. Me pareció bien interesante cuando tú mencionas lo que ocurre si tú le preguntas a la gente si estaría dispuesta a trabajar si tuviera un trabajo, cómo cambia eso la tasa de desempleo, ¿no es cierto?, a niveles de 23,9. Eso es exactamente lo que me dio cuando hice el cálculo, igual que con los datos del INE. Dije, ¿cuánto sería el desempleo si la fuerza de trabajo fuera exactamente la misma de hace un año atrás, pero con los datos de ocupación de hoy día? Y también de nuevo estaríamos hablando de tasas de desempleo de 24%, lo cual obviamente es preocupante. Y ahora vamos, algunos dirían a la micro, otros podrían decir al mundo real, ¿no es cierto? Porque ahora vamos a tener con nosotros a Carla Fuenzalida, que es ingeniera comercial de la FEN, es directora ejecutiva y socia de CF Partners y de Lookup Chile, y se ha destacado, ¿no es cierto?, en su actividad emprendedora como ejecutiva, servicios de búsqueda, reubicación de ejecutivos y profesionales, ¿no es cierto? Tiene una larga trayectoria en muchas empresas y con mucha especialización en guiar a las personas en procesos de cambio, con especial interés, obviamente, en los desafíos que enfrenta hoy la mujer en su desarrollo laboral ejecutivo. Por lo tanto, ahora vamos a tener una visión de, efectivamente, cómo es esto de que hay detrás de estas cifras y los profesionales, ¿no es cierto?, que estamos hablando. Ya están surgiendo incluso algunas preguntas. Les insisto, por favor, las preguntas pónganlas en el Q&A. Es más difícil ver el chat. Entonces, hay una parte especial de Q&A donde pueden ir poniendo sus preguntas. Y por eso voy a dejar a ustedes con Carla Fuenzalida, quien además es una gran colaboradora de nuestra facultad. Pertenece al Consejo Empresarial de la FEN y al Comité Editorial de la revista Mirada FEN. Así que muchas gracias por estar aquí y los dejo con Carla. Gracias, decano. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir ahora la pantalla para dar lugar a nuestra presentación. Yo voy a hablar del mercado laboral chileno. Obviamente, agosto 2020, esto cambia tanto que creo que en un mes más esta presentación esto va a ser totalmente obsoleta. En primer lugar, y después de oír lo que estábamos oyendo respecto a los datos, a los números, pareciera que son todas malas noticias. En realidad pega duro el tema del desempleo. Sabemos que es uno de los temas que más complican a las personas. Pero nosotros, como empresa de outplacement, y que tenemos 280 personas aproximadamente hoy día en nuestra empresa, tenemos la responsabilidad de buscar alternativas, oportunidades. No nos podemos quedar con los datos. Entonces, en ese sentido, lo que nos pasó al comienzo, en marzo, cuando nos dimos cuenta de que este tema, por lo menos pensábamos que iba a ser marzo, abril y mayo, ya nos parecía largo, pero en marzo dijimos, bueno, ¿qué va a pasar? ¿La gente se va a seguir empleando a pesar de no poder tener entrevistas presenciales, por ejemplo? Teníamos muchas dudas. Entonces, lo que hicimos fue en junio hacer una encuesta a 18 headhunters, que son de los más grandes, de los que llevan más años, gente con mucha experiencia, para preguntarles qué estaba pasando con las búsquedas versus el junio del año 2019. En realidad,
los resultados fueron bien fuertes. Un 60% señaló que las búsquedas han disminuido cerca de un 75% o más. Y el 40% de las búsquedas tienen por objetivo el reemplazo de ejecutivos por perfiles no adecuados a desafíos actuales. O sea, en el fondo, ¿por qué están reemplazando o estaban reemplazando en junio a los ejecutivos? Porque no tenían las competencias para sumarse o para poder aportar a los desafíos actuales. Entonces veíamos que lo más relevante que está en azul era el reemplazo de ejecutivos, después cargos nuevos y después reemplazo de ejecutivos con sueldos menores, que también fue una hipótesis que tuvimos. Y las industrias que en junio concentraban la mayor parte de las búsquedas eran la agroindustria, logística, tecnología y telecomunicaciones. Y pensamos que encabezaba agroindustria porque era una industria que no tenía demasiado desarrollado los temas más tecnológicos. Entonces pensamos que esa podía ser la razón, pero estos eran los datos. Volvimos a repetir la encuesta hace una semana atrás. Como les digo, esto es una encuesta acotada, pero el porcentaje de búsquedas que tienen estos 18 headhunters es muy relevante. Y un 40% señaló que las búsquedas se han mantenido o aumentado con respecto a junio, a la encuesta de junio. Y solo un 20% dijo que ha disminuido un 75% o más versus el año anterior. Por lo cual pensamos que de alguna manera las empresas se han ido como rearmando en términos de lo que necesitan, dado los desafíos que hoy día perciben con más claridad que tienen, y han comenzado a buscar perfiles de acuerdo a los tiempos. La mayoría de las búsquedas son cargos nuevos y las industrias que concentran la mayor parte de las búsquedas siguen siendo agroindustria, logística, tecnología y telecomunicaciones. Ahora, nosotros internamente también tenemos muchos datos y por supuesto que trabajamos con ellos porque nos interesa, como les digo, crear las mejores condiciones para la gente que está con nosotros. Entonces, si comparamos el periodo de enero-julio del 2020 con enero-julio del 2019, evidentemente los tiempos de recontratación han aumentado, pero han aumentado un 6%, no un 50%, digamos, que era lo que en algún momento todos tuvimos miedo. Y el número de recontrataciones ha disminuido un 20%, eso es efectivo. Ahora, respecto a la diferencia entre hombres y mujeres, y esto no sabemos las razones, acumulado a la fecha el tiempo de recontratación de mujeres durante este año es un 10% mejor al de los hombres. Esos son los datos de nuestra empresa. Y el número de mujeres en outplacement sigue representando un 30% del total. Vale decir, no se desvinculó más hombres o más mujeres, se mantuvo la proporción. También en términos de áreas funcionales, que en general lo que a uno le preguntan, ¿en qué áreas se están buscando? Además de la industria, ¿en qué área? Un 25% de las recontrataciones han sido en administración y finanzas, que es lo usual en épocas de crisis. O sea, los que hemos vivido como headhunters en varias crisis, estas son las áreas que normalmente se refuerzan en estos tiempos. Un 23% en área comercial y e-commerce especialmente, y un 21% en operaciones y supply chain, o sea, toda la cadena logística. También ha habido contrataciones en apoyo corporativo, desde el tema legal, controlling, etcétera, recursos humanos, tecnología de la información y dirección general, evidentemente. Ahora, ¿cómo ha cambiado el mercado laboral? Y un poco, ¿cuáles son los desafíos? ¿Qué podemos hacer con todo lo que está pasando? En primer lugar, nosotros vemos, lo que voy a decir es bastante evidente, pero la automatización es algo que llegó para quedarse. Hace 2 años atrás se hablaba de que el año 2030 el 45%, es un estudio que a mí me gusta mucho, que es de Frey y Osborne. Ellos hablan que el 45% de los trabajos se iban a haber reemplazado por automatización. Eso se hablaba hace 2 años. Hoy día, y de hecho ellos hicieron en ese estudio un ranqueo bien interesante respecto a los cargos o las posiciones que tenían más probabilidades de 0 a 100 de ser reemplazados. Y habían, no sé, un 40% que tenían más de un 90%. O sea, esa era la importancia del tema tecnológico hace 2 años. Bueno, lo único que ha pasado con la pandemia es que esto se ha acelerado y por lo tanto hoy día las competencias tecnológicas es como saber leer. El que no está en este tema es importante que se sume rápidamente porque si no va a quedar realmente fuera del mercado laboral. La industria reinventándose es algo que también vemos todos
e-commerce, evidentemente es una manera diferente de llevar los productos a las casas, pero también se está reinventando la educación. Hoy día estamos todos aquí frente a una pantalla conectados. La salud, la telemedicina viene muy fuerte. Y industrias que han sido más perjudicadas en este tiempo, como el turismo, la industria del entretenimiento, etcétera, todas se van a tener que reinventar. De alguna manera hay que estar leyendo muy atentamente lo que está pasando con cada una, porque los perfiles han cambiado y va a cambiar la manera como se entrega la experiencia, digamos, al consumidor. Por lo tanto, en general, todas las industrias están cambiando. Ahora, nuevos formatos laborales, lo mencionaban en las presentaciones anteriores, el teletrabajo que venía tan tímidamente instalándose entre los millennials, un poco como un beneficio. Yo pienso que va a tener un lugar bastante importante, pero también pienso que pueden haber formatos laborales que hoy día ni siquiera se nos imaginan. En Estados Unidos, por ejemplo, se habla del autogerenciamiento, que básicamente es emplearse en 2 o 3 lugares diferentes con distintos roles, lo que sea. Van a venir cambios, eso yo creo que es una certeza. Lo que sí uno esperaría es que las autoridades desarrollaran normativas que permitieran que el empleo no se precarizara, pero que de alguna manera permitan la flexibilidad. Porque yo creo que un trabajo de 9 a 6, de lunes a viernes en la oficina, es algo que se va a ir de alguna manera diversificando, por decirlo menos. Y finalmente, otro tema que se habla mucho siempre, se habla de las competencias blandas o habilidades blandas, y se las mira un poco como blandas, así como blandengue. Y en realidad, las nuevas competencias gerenciales, hoy día se ve que las empresas que están teniendo resultados positivos, en Chile al menos, son empresas que tienen personas, gerentes, jefes, líderes, capaces de tener empatía, capaces de comunicarse efectivamente con su gente, capaces de hacer reuniones periódicas y preguntarles cómo están, y no solamente hablar de números, gente flexible, que sea capaz de incorporar otras maneras de trabajar, otros horarios, etcétera. Y también estas competencias son importantes en términos como para el trabajador, porque en la práctica recuerden que los computadores van a reemplazar todo lo que no se puede o lo que se puede igualar, y en realidad los computadores lo que no tienen es empatía, flexibilidad, etcétera. Entonces, de alguna manera yo creo que este es un tema súper relevante al que nunca se le da la importancia que tiene, pero que es clave. Las conclusiones, por lo tanto, y lo que hace que nosotros estemos súper atentos en la empresa es que los cambios que veíamos venir en el mundo laboral y que pensábamos serían en 10 años, hoy día nos están impactando, y el mercado laboral sufre grandes transformaciones a velocidades muy altas, pero también presenta oportunidades, hay muchas oportunidades. Y los problemas a los que nos enfrentamos son nuevos. Como dijo la Jimena Clark antes de partir, ella dijo, este es el año de las cosas nunca antes vistas. Yo creo que es la realidad, por lo tanto necesitamos soluciones nuevas. Creo que por lo menos lo que nosotros vamos a intentar hacer es pensar fuera de la caja, mirar todo desde otro lugar, desde todas las opciones que tengamos para, no sé, salir fortalecidos en esta situación. Muchas gracias. Muchas gracias. He recibido bastantes preguntas y cuesta un poco ordenarlas. Hay algunas cosas que son como factuales, que a ver si, y específicamente para Lorena, si hay alguna medida de sesgo, porque ahora se cambió de levantamiento presencial a levantamiento telefónico, y si las tasas de logro en el levantamiento de la encuesta han cambiado. Y una pregunta un poquito más de los datos, yo creo, es si tenemos nosotros datos de cómo está el desempleo afectando entre sectores, entre calificados, no calificados, y cómo podríamos también nosotros ver algún impacto que haya tenido en la evolución de lo que está pasando desde el punto de vista laboral en la inmigración y temas de flexibilidad laboral que aparentemente algunos países con menores tasas de desempleo podrían haberse visto menos golpeados. Entonces lo abro a todos porque voy a empezar a hacer preguntas pero hay hartas preguntas, así que es difícil. Lorena. Sí, respecto del sesgo y las tasas de respuesta, uno puede observar, de hecho, que el sesgo a pasar a Telefónica es que se tiende a dejar a las personas más pobres, ¿cierto?, fuera de la encuesta.
lo que justamente nos muestra que no es un sesgo muy positivo, ¿cierto? Porque justamente a esos hogares a los que queremos llegar. Cuando uno llega cara a cara, llega a la puerta, a la vivienda, toca la puerta de la casa. Al hacerlo por teléfono, las personas que tienen menos ingresos o pierden, cambian el teléfono y no hacen esto de la portabilidad, o simplemente lo pierden, ¿cierto? Y no tengo cómo contactarlos, porque nosotros tenemos el teléfono de las personas, dado que esto es una encuesta, ¿cierto?, que se le hace 4 veces al mismo hogar, pero además porque hacemos una supervisión y chequeamos por teléfono algunas preguntas para ver si la encuesta estuvo bien y hacer una evaluación de inmediato. Entonces, hoy día estamos ocupando esos teléfonos. Por lo tanto, mientras más tiempo pase de la primera vez que yo entrevisté a su hogar, es probable que no tenga el teléfono. Y eso hace que el sesgo, por lo tanto, sea dejar afuera a aquellos que tienen menos recursos y, por lo tanto, el cambio del teléfono es más frecuente o simplemente no tienen. Y en ese sentido, la OIT y la CEPAL también han sacado algunas metodologías de cómo combatir este sesgo. Nosotros, de hecho, lo utilizamos para los factores de expansión. Están publicadas la metodología en la página web del Centro de Microdatos. Y esto sí ha tenido un efecto también en las tasas de respuesta. Nosotros teníamos una tasa de respuesta por sobre el 80% y hoy día tenemos una tasa del 52,6% de tasa de respuesta. En marzo tuvimos de 62%. Entonces hemos estado perdiendo también ahí tasa de respuesta en la encuesta. Gracias. Tal vez, Jimena, conozco un poquito de esto y según dice una pregunta y no conozco los detalles, el año 2017 se habría empezado a separar entre formal e informal y a medir más el desempleo en el sector informal. Yo creo que viene antes, pero no estoy seguro. Pero desde el punto de vista más de recuperación, ¿qué papel podrá tener las distintas tipos de trabajo en la recuperación? Uno esperaría probablemente que el sector informal tenga más fuerza hacia el principio. Y aquí también dos preguntas que en los datos no sé, pero ¿qué percepción podemos tener si sabemos algo respecto de las personas en situación de discapacidad? Si hay alguna información que permita tener una evaluación diferencial a lo largo del ciclo, ¿no es cierto? Y también desde el punto de vista de los jóvenes, donde aparentemente también se verían fenómenos con dimensión de género. Sí, mira, a ver, en términos de la informalidad es un súper buen punto porque desde el 2017 se mide informalidad y desde que se empieza a medir ha estado en torno al 28%, ¿no? 27, 28, 29%. Y aquí estamos hablando de personas que pueden estar en empresas contratadas, pero que no tienen previsión social. Entonces, incluye tanto el informal que no tiene contrato como el que tiene, pero no tiene previsión social, ¿no? Y esos son los números. Hoy día vemos que ese número ha disminuido en forma importante, pero no porque haya disminuido realmente la informalidad, sino que la gente ha salido, la misma razón, la gente ha salido de la fuerza de trabajo. Entonces también esa es una cifra que hay que mirar con cuidado, no es para alegrarse, no ha mejorado la situación. ¿Qué es lo que uno debiera esperar, ¿no? ¿Qué es lo que más probablemente va a ocurrir? Cuando empieza a haber algún nivel de informalidad, toda esa gente que ha salido a la inactividad va a entrar y una fracción probablemente no menor va a empezar a realizar trabajos informales, ¿no? Porque de hecho hay una figura que se llama el trabajo por cuenta propia, que es de los que más ha disminuido dentro de la ocupación. Y un 70% de ese trabajo es informal. Entonces va a volver a haber alguna ola de actividades que van a partir siendo informales y ahí vamos a ver cómo aumentan y probablemente van a sobrepasar, uno no puede adivinar, pero es muy posible que sobrepasen los niveles que teníamos antes del 30%, ¿no? Entonces ahí es donde de nuevo vienen estos programas o instituciones que así como pueden ayudar a promover emprendimientos, por ejemplo, se aseguren que hay una transición luego hacia la formalidad. En términos ahora de discapacidad, la verdad es que ahí lamentablemente estamos al debe en estadísticas, no tenemos estimaciones en base a encuestas, por ejemplo, que den cuenta de cómo se ha visto afectada a las personas en situación de discapacidad, pero sí está el registro, están los registros administrativos, ¿no? Entonces está el registro de personas en situación de discapacidad al que uno podría mirar
y ver qué características ha tenido la contracción laboral para personas en esa situación, ¿no? Entonces ahí es un buen punto porque es algo que también hay que tomar en cuenta hoy día, que empiecen a mejorar las estadísticas y los análisis. Carla, una cosa que en economía se estudió mucho tiempo, en particular a raíz de las altas tasas de desempleo en Europa, ¿no es cierto?, en los años 80 y después en los años 90, y que le llamamos esta histerisis, que es como que depende de la historia, que hay cuando los países tienen tasas de desempleo muy altas y relativamente prolongadas, la gente pierde habilidades, la gente pierde conductas, ¿no es cierto?, que la hacen mucho más difícil volverse a emplear. ¿Cómo lo ves tú en el mundo actual? Y te quiero agregar, porque la cantidad de preguntas es bastante grande, dos preguntas más. Una respecto del desarrollo del mercado del trabajo, cómo se ve con la implementación de medidas por hora, o sea, que haya mucho más, dado además lo que está pasando ahora, que haya mucho mayor flexibilidad horario, teniendo todas las medidas necesarias para proteger e impedir el abuso. Y respecto a lo que tú mencionaste también del teletrabajo y lo que se ha discutido, el teletrabajo también tiene una gran oportunidad, y no sé cómo se ve en el mundo de la empresa, si realmente es algo que puede prender, que es deslocalizar dónde se trabaja. Esto obviamente podría permitir y ampliar muchos espacios para descentralización en la medida que el trabajo se puede hacer de manera remota. El problema que uno siempre tiene en todas estas preguntas que te hago es que uno dice, sí, conceptualmente uno lo puede hacer, pero no tenemos datos como de la realidad que nos permitan efectivamente ver si son temas realmente relevantes hoy día. Yo pienso, decano, que en el fondo, como está, y lo dijimos recién, como el mundo es totalmente diferente hoy de lo que era hace un año, vamos a tener que buscar soluciones alternativas, y yo creo que las empresas, por ejemplo, el teletrabajo lo van a poder incorporar en la medida que sean capaces de generar procesos y generar de alguna manera toda la estructura interna que requiere poder tener gente teletrabajando. En la práctica, yo pienso que, por ejemplo, trabajar por hora debiera ser una buena alternativa siempre que exista un apoyo legal para que este tema no logre finalmente redundar en abuso y en situaciones como de precarización laboral. A lo que voy es que yo creo que están todas las alternativas arriba de la mesa, y la forma en que esto se va a ir dando va a depender de si somos capaces de efectivamente pensar fuera de la caja y efectivamente tener políticas económicas que vayan alineadas con esto. Yo creo que ahí está el tema. Gracias. Hay un tema, y alguien me preguntó, una pregunta, ¿quién era el autor del trabajo de automatización que dijiste? Se llama Frey con Y al final y Osborne. Es súper interesante el estudio. Sí. Porque en el tema de la automatización, no sé, y surge también la pregunta, que es una pregunta que en los países desarrollados está empezando a surgir, y es lo impuesto a los robots. Ahora, es bien complicado decir que es un robot, porque nosotros, si tomamos nuestra imagen de niño, un robot era una cosa que tenía como mano, o Arturito, no sé, que es como más humano, pero un robot es mucho más, es un software, es un hardware que tal vez hace mucho trabajo que podríamos hacer nosotros, pero que no tiene una cosa como humana, pero el tema, no sé, de la automatización y de la robotización, claro que es importante, y de ahí viene la discusión. Mi perspectiva como general en ese tema, y tratando de responder, es que yo creo que el tema no es tanto de propiamente el robot, sino como el robot es un bien de capital. Entonces la pregunta tiene que ver más con cómo nosotros hacemos tributación del capital. Después hay otra discusión que también es importante y que surge mucho, de que los trabajos que se van a automatizar no necesariamente son los trabajos más precarios, sino que muchas veces son los trabajos que son programables. O sea, ¿qué cosa es programable? Entonces puede haber un trabajo que es complicado, pero que se puede programar y que va a ser reemplazado, y eso es lo que llaman la polarización del mercado del trabajo, porque
el joven del delivery o estos trabajos que uno necesita a veces con más incertidumbre cuando lo necesitas, tal vez no desaparezcan, pero lo que es automatizable se puede automatizar. Y ahí viene toda la discusión de que vamos a llegar a un mundo con robots y la pregunta es quién va a ser el dueño de los robots desde el punto de vista, y quién va a recibir el ingreso por los robots. ¿Cada uno de nosotros va a tener un robot o todos los robots van a ser de Jeff Bezos? O sea, ese es como un tema clave que tiene que ver con cómo vamos a hacer la tributación y todo. Respecto, Carla, te quería preguntar y también al resto de los panelistas, pensando, esta cosa del teletrabajo, que sin lugar a dudas es muy importante, en Chile ya tenemos una ley de teletrabajo, desafortunadamente no incluye al sector público. Entonces, lo cual al sector público le pone un problema si quisiera teletrabajar una vez terminado el estado de catástrofe. O sea, si ustedes ven que esta ley realmente puede dar un impulso a esto que decíamos, la deslocalización, el aliviar un poco los problemas de transporte, el mejorar la vida con todos los defectos que tiene también la capacidad. No sé si ustedes ven que en esto la institucionalidad que tenemos es suficiente en Chile o si es necesario avanzar y buscar nuevas cosas para poder tener realmente un mundo. Y como decía la Jiménez, que estamos viendo cosas que no veíamos y no sabíamos que podíamos hacer un semestre entero de clase online. Y si no hubieran dicho, esto tienen que hacerlo, tal vez no hubiéramos demorado 10 años. Ahora nos obligaron a hacerlo porque era la única manera de sobrevivir en esta pandemia. Entonces, pero los temas teletrabajo y ubicación yo creo que van a ser crecientemente más importantes y la gran duda entonces si tenemos la institucionalidad. Yo creo, y suena bastante obvio, yo creo que no tenemos la institucionalidad y yo creo que hay que tratar de despolitizar, digamos, todas las opciones para que efectivamente la flexibilidad venga a solucionar todo esto en un contexto en que de alguna manera la normativa se genera para proteger al trabajador del abuso. Entonces lo que yo creo que hay que tratar de despolitizar todos estos temas, poder hablarlos libremente y ver cuáles son las opciones de aquí en adelante que no nos restrinjan, sino que nos abran espacios para poder seguir trabajando. Eso es lo que yo pienso. No sé si nuestra demás panelistas con su experiencia. Sí, yo creo que tú abordas algo muy asociado a la modernización del Estado. Efectivamente, hemos comprobado hoy día que se puede trabajar con bastante menos papel, con bastante menos trámites presenciales, pero lamentablemente muchos de esos mejoras han sido bajo el paraguas de la emergencia. Entonces, cuando se vuelva a un cierto grado de normalidad o presencialidad, uno nuevamente va a tener una norma que indica que ciertas cosas deben tener papel, deben tener trámites presenciales y eso requiere cambio de ley. Entonces, yo creo que ahí hay un espacio necesario de abordar porque se ha demostrado que se puede trabajar sin todas esas trabas burocráticas y no le quitan legalidad a los procedimientos al final del día, que es lo que se preocupa muchas veces el sector público. Entonces, es un tema de disposición y ya hay una evidencia que se puede hacer, ¿no? Y no es menor. Yo creo que ahí, a eso me refería cuando también digo, la normativa tiene que ser ad hoc y la cultura. O sea, ya no tenemos que estar cierta cantidad de horas en un lugar de trabajo. Uno tiene que empezar a rendir por producto al final del día, ¿no? Más que una presencia determinada. Una pregunta mirando los datos de recuperación y todos los datos de desempleo, también hay dudas. ¿Cuándo nosotros podemos tener de vuelta a un mercado del trabajo con relativa normalidad pre-estallido social? Porque el tema del desempleo, las pymes y todo eso partió el deterioro con el estallido social. Si hay alguna perspectiva, yo sé que sabemos muy poco de esto y es muy difícil poder decirlo, además con las cifras que estamos observando, pero si hay alguna perspectiva, alguna noción de esto. A ver, yo creo que es difícil hacer una estimación, pero sí lo que ocurre siempre con las crisis que golpean, ¿cierto?, en particular el mercado laboral, es que no todos los trabajos que se perdieron se van a recuperar. Sobre todo ocurren los asalariados. Tiene que ver de nuevo con ganancias de productividad. A lo mejor aquí el mismo teletrabajo nos va a ayudar, ¿cierto?, a reducir tiempos de traslado y por lo tanto ahí va a haber alguna ganancia que en vez de tener 2 trabajadores voy a tener
1,5 y por lo tanto no voy a recuperar una parte de esos de trabajo. Yo creo que se va a ver en mayor medida un crecimiento de los informales, pero de ahí llegar a una fuerza de trabajo como la que estábamos, es difícil de estimar, sobre todo porque hoy día no sabemos qué va a ocurrir con la pandemia. También estamos mirando lo que está ocurriendo en Europa o en Oceanía y vemos que hay rebrotes, vuelven a cerrar, por lo tanto es probable que volvamos a perder un poco más de fuerza de trabajo si no podemos salir a buscar empleo, ¿cierto? O no podemos trabajar. Entonces, por hoy día creo que es muy difícil tener una estimación hasta que al menos, ¿cierto?, no tengamos la problemática más epidemiológica controlada. Gracias. Bueno, vamos a ir cerrando. No sé, les voy a dar para lo que quieran, para empezar a cerrar. Lo podemos hacer en orden inverso a como partimos, que es como una práctica. Así que, Carla, si algo se haya quedado, que haya visto las preguntas. Ahí. En realidad lo único que me gustaría decir es un poco el análisis micro del desempleo. Yo creo que hace que de alguna manera uno vea qué es lo que puede uno afectar. Yo siento que cuando las cifras son tan duras, uno siente que está como preso de la situación. Y cuando uno hace un análisis micro, uno puede eventualmente mejorar su empleabilidad o hacer algunos ajustes de tal forma de poder ir teniendo actividades, como dejarlo como algo positivo. Eso. Muchas gracias, Lorena. Sí, yo creo que lo que tenemos que preocuparnos, y me gustaría también aquí poner un granito de arena en cómo miramos, ¿cierto?, esta participación. Yo sé que el gobierno ya habló de planes, ¿cierto?, de recuperación, pero de obras públicas. Entonces, si es una mirada de género, porque si es obras públicas va a ser en la construcción. Tenemos que el cuidado, ¿qué vamos a hacer si el cuidado, ¿cierto?, sigue en las mujeres, no hay jardín, no hay colegio, vamos a seguir en la inactividad. Quizás, y como decía, ha dicho tanto Carla, que hay que también pensar en ese sentido, ¿cierto?, fuera de la caja, y el subsidio al empleo que está pensando, a lo mejor hay que agregarle un bono para el cuidado, cosa que si no vamos a tener que, a lo mejor alguien me puede cuidar, ¿cierto?, a mis personas dependientes, ya sea hijos, personas con discapacidad, adultos mayores, para yo poder salir a buscar un empleo. Entonces ahí yo creo que hay que seguir empujando o vamos a tener un costo grande, no solo en las mujeres y en la parte psicológica, sino también en el crecimiento económico del país. Muchas gracias, Lorena. Jimena. Sí, yo creo que así como la pandemia realmente y todos sus efectos asociados dejó muy en evidencia, muy en evidencia la vulnerabilidad de grupos particulares de la población no pequeños. Yo creo que en el ámbito laboral, tal como indica Lorena, aquí hay brechas que existían de antes en lo que tiene que ver participación de mujer versus hombre, que requieren un enfoque especial, ¿no? Y aquí yo agrego el tema de la informalidad, a pesar de que no hablamos tanto, pero por ahí era una de las preguntas, no era un tema resuelto antes de la pandemia ni antes del estallido. Entonces hoy día esas dos situaciones desventajosas, lo que uno ve es que se están agravando, con lo cual, vuelvo a decir, mi mensaje, y por eso también alusiona a las diferencias entre hombres y mujeres. Yo creo que hay que enfocarse en los grupos más desventajados, que de otra forma van a seguir con una brecha de acceso enorme. Muchas gracias. Antes de agradecerle muchísimo, quiero decir que, porque varios preguntan, hay preguntas sobre si se va a poner la presentación en internet, queda publicada en la página de la FEN. Ustedes pueden acceder a todas nuestras presentaciones con todos los PowerPoint que hubo en esas presentaciones, y también las presentaciones las pueden ver en el canal de YouTube de la FEN. Así que va a estar todo disponible. Ha sido tremendamente interesante, muchísimo interés. Nos hubiera gustado poder seguir eternamente, ¿no es cierto? Porque es un tema sin lugar a duda clave, y creo que las perspectivas que ustedes han traído, los datos, cómo entender lo que pasa en el mundo laboral, las transformaciones que se vienen, que van a ser impresionantes, y los desafíos de política pública, así como los desafíos de gestión,
son cada vez más importantes. Así que quiero agradecerles muchísimo que nos hayan acompañado y que hayamos aprendido mucho. Y como digo yo, no solo es lo que uno aprende en estas presentaciones, sino también que uno lo dejan pensando. Y creo que nos vamos a quedar pensando un buen tiempo con las importantes contribuciones que han hecho. Así que muchas gracias y muchas gracias también a todos los que nos acompañaron, hicieron preguntas con bastante interés y lástima que no podemos contestarlas todas. Así que muchas gracias y nos vemos luego.